Vi a una señora anciana sentada en la cocina de su casa al amanecer, con las manos sobre una taza de té aún caliente. Por la ventana entraba aquella luz indecisa del día que comienza, y ella tarareaba bajito un canto antiguo de esos que aprendió siendo niña. No era por alegría inmediata que cantaba, sino por algo más profundo, por fidelidad. Fidelidad a Dios, a la esperanza, a la vida misma que insiste en brotar incluso cuando todo parece árido. Y percibí que en aquel canto sencillo, en aquella disposición de alabar incluso en la dificultad, había algo que el mal no soporta, algo que desordena los planes de la mentira, porque existe una forma de alabanza, que desarma el engaño, que limpia el aire de la casa, que reordena el corazón y aleja lo que nos quiere destruir. Y hoy quiero conversar contigo sobre esto, con la serenidad de quien sabe que la verdad libera. Existe una alabanza que el enemigo teme oír y no es la que tú imaginas. No se trata de gritar, de forzar emociones, de hacer ruido solo para alejar el miedo. No es magia, no es técnica, no es fórmula. La alabanza que el diablo no soporta es aquella que nace de la voluntad ordenada, del corazón que decidió confiar en Dios, incluso cuando no comprende todo, incluso cuando la cruz aún pesa, incluso cuando lo que pedimos aún no ha llegado. Es la alabanza de la libertad interior, aquella que no depende de lo que estamos sintiendo en este exacto momento, sino de la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros a sus ojos. Esa alabanza nace de un acto de fe maduro, no de euforia pasajera. El demonio no tiene miedo de tu emoción, tiene miedo de tu coherencia. No teme tu entusiasmo religioso de un domingo cualquiera, pero teme profundamente tu decisión firme en el lunes gris, de agradecer al Padre por su presencia fiel. El mal se alimenta de confusión, de rencor, de desesperación, de amargura. Trabaja incansablemente para que tu corazón se cierre, para que sientas que Dios te ha abandonado, para que creas que la vida es injusta, para que te enrolles en tu dolor sin salida. Y lo que más desordena ese plan no es un milagro espectacular, sino tu acto sereno de decir con libertad: yo confío, yo agradezco, yo alabo. No porque todo esté resuelto, sino porque sé en quién he creído. Cuando el corazón está habitado por la gratitud verdadera, cuando la boca se abre para reconocer la bondad de Dios, no solo por las cosas recibidas, sino por su propia bondad infinita, algo cambia en la atmósfera espiritual de la casa. Algo se reordena, la mentira pierde fuerza, el miedo se disipa, la envidia se desarma. Porque la alabanza auténtica es un acto de humildad profunda, es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracia. Y en esa humildad no hay espacio para el orgullo herido que alimenta el resentimiento, ni para la autosuficiencia que nos aleja de Dios. Pensemos en una persona que vive en la amargura, repasando mentalmente todas las injusticias que sufrió, todos los errores que otros cometieron contra ella, toda la ingratitud que recibió. Ese corazón amargo es un terreno fértil para el enemigo, porque allí no hay luz, no hay aire, no hay esperanza. Todo se cierra, todo se aprieta, todo se vuelve queja. Y la queja constante es como una puerta abierta para la desolación. No estoy diciendo que no tengamos derecho a sentir dolor, a reconocer la injusticia, a llorar. Claro que lo tenemos. Pero existe una diferencia abismal entre el llanto que busca a Dios y el llanto que se cierra sobre sí mismo, que se revela, que acusa, que rechaza el consuelo. La alabanza verdadera no niega el dolor, lo ofrece. No finge que todo está bien, pero confía en quien puede hacer que todo coopere para el bien de aquellos que lo aman. Y en esa ofrenda, en esa confianza, algo se transforma. El sufrimiento deja de ser solo peso y comienza a ser camino. La cruz deja de ser maldición y se convierte en instrumento de redención. Y eso, exactamente eso, el enemigo no puede soportarlo. Que tú transformes tu dolor en ofrenda de amor,
que seas capaz de alabar a Dios incluso en el valle oscuro, que continúes caminando incluso cuando el suelo está difícil. Vi a un hombre que perdió el empleo y en los primeros días sintió el golpe duro de la incertidumbre. Tenía familia, cuentas, responsabilidades y la tentación fue grande de dejarse hundir en la ira, en la autocompasión, en la sensación de fracaso. Pero él había aprendido a lo largo de la vida que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias son adversas. Entonces hizo algo que parecía locura para muchos. Comenzó a agradecer por la salud, por la familia, por la fe, por cada pequeño bien que aún tenía, agradecer porque Dios no lo había abandonado, porque la vida continuaba, porque la esperanza era posible. Y no era un agradecimiento fingido de esos que forzamos para parecer espirituales, era un agradecimiento sincero, fruto de una voluntad educada, de un corazón que había aprendido a no dejarse vencer por la amargura. Y poco a poco aquel acto de alabanza fue reordenando su visión, fue abriendo caminos inesperados, fue atrayendo oportunidades que no habría visto si estuviera cerrado en la queja. No fue magia, fue coherencia entre fe y vida. Porque la ley de atracción, cuando la comprendemos sin ingenuidad, sin esoterismo barato, tiene algo de verdadero. La disposición interior realmente influye en lo que vemos, en lo que elegimos, en lo que nos acerca o nos aleja de ciertas realidades. Un corazón agradecido ve posibilidades donde el corazón amargo ve solo imposibilidades. Un corazón que alaba está abierto para recibir, para percibir, para actuar con libertad. No porque la alabanza merezca recompensa automática, sino porque la gratitud limpia los ojos del alma y nos hace capaces de ver mejor los caminos que Dios va preparando. El demonio trabaja para que no veas esos caminos. Quiere que te concentres solo en lo que falta, en lo que falló, en lo que aún no ha ocurrido. Quiere que tu mirada se fije en la escasez, en la injusticia, en el dolor y que te quedes ahí parado, rumiando, rebelado, desesperanzado. Porque mientras estés en ese estado, Él tiene control sobre tu percepción. Puede hacerte creer que Dios te ha olvidado, que la vida no tiene sentido, que no hay salida. Y esa mentira, si la crees, te paraliza. Pero cuando alabas, cuando decides agradecer, cuando proclamas la bondad de Dios, incluso sin ver aún la solución completa, rompes esa parálisis. Declaras que la esperanza es posible, que la fe es real, que Dios es mayor que tus circunstancias. Y en esa declaración hay una fuerza espiritual inmensa, porque estás eligiendo la verdad contra la mentira, la luz contra la oscuridad, la confianza contra la desesperación. Y el enemigo huye de esa luz como la rata huye cuando encendemos la lámpara en el sótano. Existe una casa donde mora la alabanza. No me refiero solo al lugar físico, sino al corazón. Cuando el corazón es una casa habitada por la gratitud, por la confianza, por el reconocimiento de que Dios es bueno siempre, esa casa tiene una atmósfera diferente. Las palabras que salen de allí son diferentes. Las decisiones que nacen de allí son diferentes. El modo de enfrentar los problemas es diferente. Y eso se refleja en todo, en el modo de tratar a las personas, en el modo de lidiar con las dificultades, en el modo de esperar lo que aún no ha venido. Pensemos en una familia donde todos viven en la queja constante, donde cada conversación es una lista de problemas, donde nunca se reconoce ningún bien recibido. Esa casa está enferma. Y no es la falta de dinero lo que la deja enferma, ni la falta de salud perfecta, sino la falta de gratitud. Porque la ingratitud envenena todo. Transforma pequeñas dificultades en tragedias. Transforma malentendidos en rupturas definitivas. Transforma cansancio en desesperación. Y en esa atmósfera envenenada, el mal se siente en casa. Trabaja libremente, sembrando división, resentimiento, desconfianza, pero existe otra casa, donde incluso habiendo dificultades, hay también gratitud, donde se reconoce cada pequeño milagro del día, el pan en la mesa, el abrazo apretado, la palabra de consuelo, la fuerza para continuar.
donde se alaba a Dios no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de aprieto, porque se sabe que Él está presente siempre, conduciendo todo con sabiduría infinita. En esa casa el aire es otro. Los niños respiran esperanza, los adultos enfrentan las crisis con más serenidad, y el mal, al acercarse, encuentra puertas cerradas, porque allí habita la luz. ¿Y cuál es la clave de esa diferencia? La voluntad educada. La decisión consciente de no dejarse dominar por las emociones negativas, de no entregar el control del corazón al miedo, a la ira, a la envidia. Es necesario educar la voluntad para alabar, así como se educa la voluntad para cualquier virtud. No nace hecho, no ocurre automáticamente. Se necesita ejercicio, repetición, fidelidad. Es necesario decidir todos los días al despertar: hoy voy a agradecer. Hoy voy a reconocer la bondad de Dios. Hoy voy a alabar, incluso si el día es difícil. Y ese ejercicio cotidiano va fortaleciendo el corazón, va creando una disposición interior habitual, va transformando el modo como vemos la realidad. No se trata de negar los problemas, sino de no dejar que los problemas sean lo único que vemos. Se trata de mantener la mirada fija en lo esencial. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo. Y esa verdad, cuando habita el corazón, desarma la mentira. El demonio no puede convencer a alguien de que está abandonado cuando ese alguien vive en la presencia consciente de Dios. No puede convencer de que todo está perdido cuando ese alguien continúa esperando contra toda esperanza. Recordemos también que la alabanza verdadera no es individualista, no es solo yo y Dios, cerrados en un mundito espiritual aparte. La alabanza auténtica nos abre a los demás, porque la gratitud nos hace generosos. Quien reconoce que todo lo recibió de gracia, desea también dar de gracia. Quien alaba a Dios por la misericordia recibida, se vuelve misericordioso con el prójimo. Y esa apertura hacia los demás, esa caridad concreta, es otro elemento que desordena los planes del enemigo, porque el mal se alimenta del egoísmo, de la división, del encierro. Una persona que vive en la alabanza no puede permanecer indiferente al sufrimiento ajeno. Ve al hermano que sufre y se mueve a compasión. Ve la injusticia y busca hacer algo dentro de sus posibilidades. No se cierra en su propio bienestar espiritual, sino que se abre para ser instrumento de Dios en el mundo. Y eso crea una red de amor, de solidaridad, de fraternidad real, que es lo opuesto exacto de lo que el demonio desea. Él quiere soledad, desconfianza, competencia. La alabanza genera comunión. Pensemos también en la fuerza de la alabanza comunitaria. Cuando una familia se reúne para agradecer, para cantar, para rezar juntos, algo poderoso ocurre. No es solo la suma de las oraciones individuales, sino una realidad nueva. Una presencia más intensa del Espíritu Santo que habita allí donde 2 o 3 están reunidos en nombre del Señor. Y en esa presencia hay protección, hay fortaleza, hay luz. El mal no puede penetrar fácilmente en un hogar donde hay oración en común, donde hay alabanza sincera, donde hay decisión compartida de vivir en la presencia de Dios. Pero para que esa alabanza comunitaria sea verdadera, es necesario que cada uno traiga un corazón dispuesto, no solo los labios. Es necesario que haya coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. No sirve alabar a Dios en la iglesia el domingo y vivir la semana entera en la maledicencia, en la deshonestidad, en la indiferencia. Esa alabanza es vacía, es hipocresía y no tiene fuerza alguna. La alabanza que el demonio teme es aquella que brota de una vida coherente, de un corazón que realmente busca agradar a Dios en todo. Y aquí tocamos un punto delicado pero necesario. La alabanza no es un escudo mágico contra las pruebas. No es una garantía de que nunca más sufriremos, de que todo será fácil, de que todos los problemas desaparecerán. Esa es una visión infantil de la fe, una visión que el propio demonio a veces promueve para después poder acusar a Dios cuando las dificultades vienen. La alabanza no elimina la cruz, pero nos da fuerza para cargarla. No elimina el sufrimiento, pero le da sentido.
No elimina la oscuridad, pero enciende una luz en medio de ella, y esa luz, por pequeña que sea, es suficiente para iluminar el próximo paso. No necesitamos ver todo el camino de una vez. Basta ver dónde colocar el pie ahora y confiar que Dios está guiando. Y la alabanza nos mantiene en esa confianza, en esa serenidad de quien sabe que no está solo, de quien sabe que cada paso es sostenido por la providencia divina. Vi a una joven que enfrentaba una enfermedad grave. Los tratamientos eran duros, el futuro incierto, y habría sido comprensible si se entregaba a la desesperación, pero ella tenía una fe sencilla y profunda, cultivada desde la infancia, y decidió que incluso en la enfermedad continuaría alabando a Dios. No de forma teatral, no de forma forzada, sino de corazón. Agradecía por los pequeños momentos de alivio, por la presencia de la familia, por la fuerza para soportar un día más. Y esa alabanza no curó la enfermedad instantáneamente, pero curó algo tal vez aún más importante. Curó la desesperación, curó la amargura, curó el miedo paralizante. Enfrentó la enfermedad con una paz que sorprendía a los médicos, con una serenidad que edificaba a todos a su alrededor. Y cuando tiempos después la curación finalmente llegó, ella sabía que el mayor milagro no había sido la curación física, sino la curación interior que la alabanza constante había obrado. Ese es el tipo de alabanza que el demonio no soporta, porque no puede controlarlo, no puede destruirlo. Lanza todas sus armas contra un alma así, todas las tentaciones, todos los miedos, todas las dudas, pero no puede vencer una voluntad que está anclada en Dios. Y esa derrota del mal comienza exactamente allí, en el momento en que decides alabar contra todas las apariencias, contra todos los sentimientos negativos, contra todas las sugerencias de desesperación. Es necesario comprender que la alabanza verdadera no es una negación de la realidad, no es fingir que todo está bien cuando no lo está, no es sonreír de forma falsa, no es esconder el dolor debajo de una capa superficial de positividad religiosa. La alabanza auténtica reconoce el dolor, lo nombra, lo entrega a Dios, pero no se deja definir por él. Dice: Señor, esto está doliendo, esto está difícil, no comprendo todo, pero confío en ti. Sé que eres bueno, sé que estás conmigo y por eso te alabo. Y en ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no comprenden porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es exactamente ahí donde está la madurez de la fe. La fe infantil alaba solo cuando recibe lo que quiere. La fe madura alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe infantil agradece solo por los bienes materiales. La fe madura agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna. Y cuando llegamos a ese punto, el demonio pierde toda su fuerza sobre nosotros. Porque lo que más usa para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos creer que fuimos abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad, si continuamos confiando incluso cuando todo parece contrario, ya no tiene más argumento, no tiene más arma. Queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo esto se aplica a las pequeñas cosas del día a día, no solo en las grandes crisis, sino en los pequeños fastidios, en las pequeñas frustraciones, en las pequeñas injusticias cotidianas. El tráfico que nos retrasa, la persona que nos trata mal, el plan que no sale como esperábamos. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va formando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que ciertamente vendrán. Porque la vida cristiana no es vida fácil, nunca se prometió que sería. Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción,
pero también dijo que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando rechazamos entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, a la desesperación. Cuando decidimos todos los días alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial. La alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad. Porque alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede soportar esa humildad. Huye de ella como la noche huye de la aurora. Mientras estemos en el orgullo pensando que merecemos más, que somos capaces por nosotros mismos, que nuestros planes son más importantes que los planes de Dios, estaremos vulnerables. Porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace autosuficientes en apariencia, pero profundamente frágiles en realidad. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos verdaderamente, no de forma fingida, sino real, entonces Dios nos exalta. Entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve. Y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo, estoy diciendo, tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo soy ignorante. Tú eres poderoso y yo soy débil. Pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti. Y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza verdadera. No hay derrota, hay victoria. Porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Vi a una pareja que estaba al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas, decepciones. Cada uno guardaba sus quejas, sus argumentos, sus razones para estar dolido. Y el clima de la casa era pesado, tenso, casi insoportable. Pero en medio de todo eso, aún tenían fe. Y alguien les sugirió algo que pareció absurdo al principio, que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de dormir. No por sentir ganas, no porque estuvieran bien, sino como acto de obediencia, como ejercicio de voluntad. Y aceptaron el desafío, con resistencia al inicio, con el corazón aún cerrado, pero fueron fieles. Todas las noches, incluso cuando apenas se hablaban durante el día, se arrodillaban juntos y agradecían a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas, por la salud, por los hijos, por el techo sobre la cabeza. Y poco a poco, imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud fue abriendo espacio para el perdón. La presencia de Dios, invocada todos los días, fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado, no porque finjan que los problemas no existieron, sino porque aprendieron a poner a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el fundamento de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no desiste, de la alabanza que continúa incluso cuando no ve resultado inmediato. Y en ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no comprenden porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es exactamente ahí donde está la madurez de la fe. La fe infantil alaba solo cuando recibe lo que quiere. La fe madura alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe infantil agradece solo por los bienes materiales. La fe madura agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna. Y cuando llegamos a ese punto, el demonio pierde toda su fuerza sobre nosotros. Porque lo que más usa para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos creer que fuimos abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad,
Si continuamos confiando incluso cuando todo parece contrario, ya no tiene más argumento, no tiene más arma. Queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo esto se aplica a las pequeñas cosas del día a día, no solo en las grandes crisis, sino en los pequeños fastidios, en las pequeñas frustraciones, en las pequeñas injusticias cotidianas. El tráfico que nos retrasa, la persona que nos trata mal, el plan que no sale como esperábamos. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va formando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que ciertamente vendrán. Porque la vida cristiana no es vida fácil, nunca se prometió que sería. Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando rechazamos entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, a la desesperación. Cuando decidimos todos los días alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial. La alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad. Porque alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede soportar esa humildad. Huye de ella como la noche huye de la aurora. Mientras estemos en el orgullo pensando que merecemos más, que somos capaces por nosotros mismos, que nuestros planes son más importantes que los planes de Dios, estaremos vulnerables. Porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace autosuficientes en apariencia, pero profundamente frágiles en realidad. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos verdaderamente, no de forma fingida, sino real, entonces Dios nos exalta. Entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve. Y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo, estoy diciendo: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo soy ignorante. Tú eres poderoso y yo soy débil. Pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti. Y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza verdadera. No hay derrota, hay victoria. Porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Vi a una pareja que estaba al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas, decepciones. Cada uno guardaba sus quejas, sus argumentos, sus razones para estar dolido. Y el clima de la casa era pesado, tenso, casi insoportable. Pero en medio de todo eso, aún tenían fe. Y alguien les sugirió algo que pareció absurdo al principio: que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de dormir. No por sentir ganas, no porque estuvieran bien, sino como acto de obediencia, como ejercicio de voluntad. Y aceptaron el desafío, con resistencia al inicio, con el corazón aún cerrado, pero fueron fieles. Todas las noches, incluso cuando apenas se hablaban durante el día, se arrodillaban juntos y agradecían a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas, por la salud, por los hijos, por el techo sobre la cabeza. Y poco a poco, imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud fue abriendo espacio para el perdón. La presencia de Dios, invocada todos los días, fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado, no porque finjan que los problemas no existieron, sino porque aprendieron a poner a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el fundamento de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no desiste,
de la alabanza que continúa incluso cuando no ve resultado inmediato. Resultado inmediato. Resultado inmediato. Resultado inmediato.